Muy buenas tardes a todas las personas que se van sumando y que ya se encuentran en la sala de este primer foro, que es nuestro foro de apertura de los cursos que vuelve a editar en Latindad este año. En esta oportunidad vamos a conversar sobre los sesgos de género en las políticas o en las reglas fiscales y estamos acompañadas esta tarde, noche, dependiendo de dónde se encuentren dentro del mapa, por Verónica Serafini y por Isabela Calegari, expertas latinoamericanas en estos temas. Así que desde ya quiero arrancar agradeciéndoles su participación y predisposición para acompañarnos en este foro de apertura, que como les decía es en el marco de los dos cursos que arrancamos la próxima semana. Hace 6 años la Tindad viene desarrollando un curso de economía feminista básica dirigido a organizaciones sociales, movimientos sociales, con mucho éxito y que bueno, que este año realmente podemos anunciarlo muy gratamente, sorprendidas por la cantidad de inscripciones recibidas y postulaciones. Así que eso nos ratifica una vez más no solamente el interés de la gente, sino la pertinencia y las ganas de tanta gente de seguir pensando y reflexionando sobre las realidades económicas, políticas, sociales que afectan a todo nuestro territorio y a las mujeres y diversidades en particular. Pero desde el año pasado tenemos otro curso, este es la segunda edición del curso de Economía Feminista sobre tópicos especializados que, como bien dice su nombre, eh, abordamos o profundizamos de la mano de economistas eh, expertas latinoamericanas también en estos temas, sobre temas muy específicos dentro de los tantos, digamos, a los que aborda la economía feminista: deuda, en reformas tributarias, arquitectura financiera internacional, entre tantos otros. Así que bueno, una vez más, ya veo ahí que están saludando y que se sigue sumando la gente. Les doy una muy cordial bienvenida. Este foro es abierto al público, es decir, tenemos gente que van a participar en nuestros cursos, pero también personas interesadas en estos temas y también celebramos y les damos una muy cordial bienvenida a este primer foro. Y ahora sí, para no robar minutos a la presentación de Verónica, ella va a estar haciendo una ponencia sobre los sesgos fiscales sobre los sesgos de género, digo bien, en las reglas fiscales, presentando un informe publicado recientemente por la Tindad y cuyo enlace vamos a estar ahí compartiéndoles también por el chat. Pero quiero arrancar, y bueno, Isabela va a estar haciendo los comentarios a esta presentación y trayendo experiencias, problemáticas y preguntas a la discusión desde Brasil. Así que quiero presentarles formalmente a ambas, si me permiten. Eh, Verónica Serafini es doctora en Economía por la UNAM México y magíster en Ciencias Sociales en Flaxo, México también. Coordinó la Unidad de Economía Social del Ministerio de Hacienda de Paraguay y es consultora de organizaciones no gubernamentales y de cooperación. También es investigadora del CADEP, asesora en género y economía y coordinadora del Grupo de Trabajo de Economía Feminista de la Tinda. Bienvenida, Verónica, y muchas gracias. Un placer contar con tu presencia esta noche para vos. Y la maestra Isabela Calegari es economista, maestra en teoría económica e investigadora en temas de macroeconomía, economía ecológica y feminismo. Es miembro del Instituto EQUI, del Instituto de Justicia Fiscal y del Grupo de Estudios sobre Macroeconomía Ecológica, y miembro fundadora del Instituto de Finanzas Funcionales para el Desarrollo de Brasil. Así que un placer también contar contigo, Isabela. Gracias por tu tiempo y por aceptar formar parte de este panel que sabemos que va a ser sumamente enriquecedor y esperamos que así sea para todas las participantes. Si te parece, Verónica, estás lista, te cedo el espacio y yo me quedo por aquí para lo que necesiten. Habilita el micro, no se Sí, olviden. ahí está. Bueno, buenas tardes. Em,
Qué gusto encontrar este, esta participación porque es un tema árido, un poco desconocido, pero van a ver que cuando vayamos desarrollando los temas se van a dar cuenta de que en todos nuestros países están en discusión o por lo menos tenemos narrativas en la prensa y desde las autoridades con respecto a las reglas fiscales. Pero antes de empezar con las reglas fiscales, me gustaría hacer una rápida presentación del contexto en el que se ubican las reglas fiscales en la política fiscal. Eh, la política fiscal, como la mayoría sabe, tiene como uno de los principales instrumentos voy a hacer ahí, voy a poner el PowerPoint. Ahí están viendo, ¿verdad? Sí, pero se ve perfecto. Puedes poner en Bueno, modo presentación para que se agrande la pantalla y ahí ahí está. abajo, abajo, ahí está. Perfecto. Eh, ¿qué es qué es la política fiscal? Como ustedes saben, generalmente es la política que está administrada por los ministerios de Economía o de Finanzas y tiene como un principal instrumento el presupuesto público, porque para financiar políticas se necesitan recursos y en todos nuestros países esos recursos se incorporan por ley a través del presupuesto público. Y ese presupuesto tiene como una de las finalidades, eh, por supuesto, el Estado es el principal garante de los derechos, financiar los derechos, pero también tiene otras funciones como, por ejemplo, reducir las desigualdades. Eso en economía estudiamos en el primer curso de carrera. Y, pero tenemos que analizar el presupuesto público, eh, porque el presupuesto público, como cualquier instrumento, igual que la política fiscal en general, eh, tienen, tiene impactos diferenciados por sexo. Y cuando financiamos también. Y cuando financiamos, tenemos que pensar en diferentes formas de financiamiento. El presupuesto público tiene básicamente tres partes. Los gastos, que es donde se anotan cuánto vamos a gastar en salud, en educación, en defensa, en todas las funciones que tiene el Estado. Los ingresos, que es de dónde salen esos recursos, y todos nuestros países tienen básicamente dos recursos, el sistema tributario, los impuestos, pero también forman parte de las contribuciones de la seguridad social, porque en nuestros países eso financia las jubilaciones, que es un tema fundamental para el bienestar y en muchos casos también algún pilar de salud vinculado a la seguridad social. Cuando esos recursos no alcanzan para financiar gastos, ahí tenemos que buscar otros recursos y ahí surge la deuda como un pilar fundamental. Pero también hay otros instrumentos de financiamiento que hoy estamos escuchando bastante. Por ejemplo, la inversión extranjera directa, o, por ejemplo, las alianzas público-privadas. Ninguna de estas medidas, ni los ingresos tributarios, ni la deuda, ni la inversión extranjera directa, ni las alianzas público-privadas son neutrales al género. Por algún lado afectan de manera diferenciada. Y otros instrumentos que no son de recursos como la inversión extranjera directa, los impuestos o el endeudamiento o las APPs, son las normas que regulan el presupuesto y sobre todo la parte de financiamiento del presupuesto. Y una parte de las normas está en las leyes de presupuesto,
pero otra parte de las normas están en las metodologías de análisis, por ejemplo, de la deuda, y además tenemos las reglas fiscales. Y aquí es donde viene nuestro tema hoy. Las reglas fiscales suelen estar en la mayoría de nuestros países. Si ustedes ahora googlean en su país, suelen estar bajo el nombre de Ley de Responsabilidad Fiscal. Eh, Esas leyes de responsabilidad fiscales tienen una narrativa, como les decía. Generalmente las autoridades buscan, se aprobaron esas leyes y buscan justificar esas leyes bajo la necesidad del equilibrio fiscal, la necesidad de políticas de austeridad, la necesidad de eliminar la discrecionalidad del gasto. Pero por supuesto, haciendo un análisis fino, eh, al final, en general, esa narrativa termina implicando reducción del gasto y no utilizando otros instrumentos como por ejemplo el sistema tributario para no tener que reducir gastos esenciales como por ejemplo en salud o en educación. Aquí vamos a ir muy rápido. Cuando hablamos de gasto público en temas de género, está mucho más desarrollado el análisis. Venimos trabajando presupuesto con enfoque de género desde hace muchos años. Analizamos hacia dónde se va el gasto, cómo afecta a las mujeres. Inclusive tenemos una metodología para cuantificar cuánto se dirige a las desigualdades de género y cuánto se dirige al gasto general dirigido a mujeres. Le hemos dedicado mucho tiempo. La mayoría de ustedes habrá visto alguna vez algún estudio sobre la incorporación de género en el presupuesto y siempre ese tipo de temas se dio solo en el pilar, en el pilar de gastos, del gasto público. Estudiamos bastante menos el sistema tributario, aunque lo que estudiamos ahora ya sabemos también que no es, que un sistema tributario no afecta por igual a hombres y mujeres. Por ejemplo, los sistemas tributarios que están sostenidos por impuestos indirectos le afectan más a las mujeres porque las mujeres primero ganan menos que los hombres. Por lo tanto, eso ya impacta en el bienestar. Y más todavía si se pagan muchos impuestos indirectos, porque las mujeres también tienen un patrón de consumo distinto al de los hombres. La mayor parte de los ingresos de las mujeres en los hogares se dedica al bienestar de la familia, que son las que finalmente los bienes y servicios que pagan impuestos indirectos y que tienen menores deducciones, tienen menores ventajas. Así que también en los últimos 15 o 20 años hemos tratado de profundizar el estudio de los ingresos del sistema tributario con enfoque de género. Ha sido bastante más difícil que en el caso de gasto porque el sistema tributario tiene mucho menos transparencia, los sistemas no están abiertos para que se puedan hacer estos estudios rigurosamente y bueno, nos cuesta bastante conseguir esa información para poder entender qué pasa, a quién afecta el sistema tributario más o menos. Y finalmente tenemos el tema de deuda. Y el tema de la deuda está muy vinculado a las reglas fiscales, porque las reglas fiscales adquieren mucha relevancia cuando hay que decidir qué hacer con los recursos que tenemos. O pagamos la deuda o seguimos invirtiendo en salud, en educación, en seguridad social, en protección social. Y ahí es donde surgen los sesgos. Las reglas fiscales definen cuánto se puede gastar, cómo se puede gastar y vamos a ver qué significan. Entonces, si tenemos, como les decía, la mayoría de los países tienen leyes de responsabilidad fiscal donde se establecen las, las reglas. Y esas reglas pueden ser
de varios tipos. Pueden ser reglas de equilibrio presupuestario que, por ejemplo, dicen las leyes que el déficit no puede ser de más de X porcentaje. Otras leyes en otros países dicen que establecen límites, por ejemplo, a la deuda. La deuda no puede ser mayor que el 30, el 40, el 50, el 60% de, eh, del presupuesto. Hay reglas de gasto, es decir, límites al gasto. No se pueden sumar. Isabela va a poner el caso del Brasil, cómo se pusieron límites al gasto. Y también hay reglas de ingresos eh, eh, que se usan menos. Y las reglas de ingresos, vamos a ver que podrían existir, pero no se usan. También tenemos reglas, fíjense, si ustedes pudieron encontrar o escucharon hablar alguna vez, fíjense, la mayoría de los países de América Latina tiene leyes de responsabilidad fiscal y en esas leyes se establecen los límites, estos porcentajes de gasto, de balance, reglas de deuda o reglas de ingreso. Fíjense cómo la mayoría de los países regula el gasto. Eh, también gran parte de los países regula el déficit, es decir, hasta cuánto se puede llegar en déficit. Y cuando hablamos de déficit, ahí estamos hablando también de gasto, porque el déficit está dado por los gastos menos los ingresos. Otros países tienen reglas de deuda y solamente El Salvador tiene reglas de ingreso, es decir, de ingresos tributarios. Eh, la mayoría de los países combina más de una regla, es decir, tiene reglas fíjense, la mayoría tiene límites al gasto y límites al déficit. ¿Qué pasó en la pandemia con estas reglas fiscales? Las leyes las leyes de responsabilidad fiscal tienen lo que se llaman cláusulas de escape, es decir, cuando los países pueden salirse de estos límites. Y en la pandemia, la mayoría de los países, si ustedes también revisan los antecedentes de la pandemia y por justamente este mes de marzo, en 5 años atrás, marzo, abril, mayo, la mayoría de los países aprobaron en sus parlamentos el uso de la cláusula de escape. Es decir, la pandemia ameritaba que se levanten estos límites, por ejemplo, los límites del gasto o aquellos países que tenían límites de deuda, que se levanten para poder enfrentar los efectos de la pandemia con mayor gasto en la mayoría de nuestros países, más gasto en salud y más gasto en protección social. Estas, estas reglas fiscales están apoyadas por el Fondo Monetario Internacional y se combinan con otro instrumento que es el análisis de sostenibilidad de la deuda, que es el instrumento que no está por ley, pero es la metodología que usan los ministerios de Economía en conjunto con el Banco Central para hacer el cálculo en los ministerios de Economía y Finanzas de hasta cuánto es posible que cada uno de nuestros países se pueda endeudar eh, y pueda pagar esa deuda. El objetivo de estos instrumentos es básicamente que cuando nos endeudamos, paguemos la deuda. Eh, y no generalmente, y por lo tanto, si el objetivo es pagar la deuda, y ahí viene la relevancia para nuestra discusión, es qué pasa con los derechos. Con los derechos cuando tenemos que decidir o pagamos la deuda o aumentamos la inversión en salud, en educación, en infraestructura, en aquellos. Y bueno, estas reglas
tienen sesgos de género porque, por ejemplo, la mayoría de ustedes habrá escuchado hablar que una de esos sesgos es que eh, en la mayoría de los países nos dicen, si nos endeudamos, nos vamos a endeudar para gasto de capital y no para gasto corriente. ¿Qué significa? ¿Qué hay en gasto corriente? En gasto corriente, la mayor parte de las inversiones en salud, en educación, en cuidados es gasto corriente, es decir, medicamentos es gasto corriente, útiles escolares es gasto corriente, alimentación escolar es gasto corriente, cuidados es gasto corriente, porque los cuidados se cuidan con salarios de personas, los docentes son personas, y eso no entra en gasto de capital. En gasto de capital entra infraestructura. Entonces, en la mayoría de nuestros países cuando nos endeudamos nos dicen, podemos endeudarnos para infraestructura. Pero casualmente, por ejemplo, el siguiente sesgo es que no se está incluyendo la infraestructura en cuidado. Y uno se preguntaría por qué sí se pueden construir caminos o puertos, pero no infraestructura para el cuidado, es decir, centros de cuidado infantil, centros de cuidado, de centros de día para el cuidado de personas mayores. Y con eso, ¿qué es lo que pasa? Con eso lo que se termina reduciendo o aplicando, o en lo que terminamos aplicando las reglas, las políticas de austeridad es en los gastos que necesitan, en las inversiones que necesitan las mujeres. Porque además, cuando invertimos en infraestructura, por lo general nuestros países están invirtiendo en infraestructura física, en caminos, en infraestructura de energía, en puertos, profundizando una matriz extractivista. Una mat- y esa matriz extractivista en los últimos 20 años ha sido menos beneficioso para las mujeres, porque no se han generado los empleos decentes que, a las que las mujeres aspiran. Por ejemplo, si miramos cuántas mujeres están en los sistemas de seguridad social para poder jubilarse, hay dos o tres países como Uruguay o Costa Rica que llegan al 70%, pero la mayoría de nuestros países está en el 30, en el 40%. Por eso es que las mujeres generalmente entran más a los programas no contributivos de asistencia social que a los programas de seguridad social. Y esos programas no contributivos son de menor calidad y generalmente tienen como objetivo no a la mujer y su autonomía económica, sino a la madre que como es más altruista, le dan los recursos, las transferencias de los programas contra la pobreza, por ejemplo, a las mujeres porque ella gasta mejor dentro del hogar en los niños. Entonces, finalmente, estas reglas fiscales no consideran los derechos y el objetivo final es garantizar el repago de la deuda. Una deuda que además se contrajo y se invirtió eh, en, en inversiones que no siempre sirvieron a las mujeres. Y estas reglas fiscales además tienen efectos a muy largo plazo, porque los niños y niñas que hoy deberían estar teniendo inversiones en el sistema de protección social, en el sistema de salud, en el sistema educativo, son los que en el futuro van a pagar la deuda, pero no hubo inversión en capital humano en ellos. Entonces ahí se vuelve entramos a círculos viciosos de los cuales a América Latina le cuesta mucho salir. Piensen que nosotros, por ejemplo, en este momento, Perú y Argentina tienen deuda a 100 años. Si esos países
otros países que tenemos deuda a 30, 40 o 50 años, no invertimos en los niños y niñas y en las mujeres para que puedan producir, entramos en un círculo de endeudamiento y de políticas de austeridad que terminan siempre perjudicando al sector trabajador o también a las mujeres en particular. Y por otro lado, también tenemos unas reglas a las que les prestamos menos atención. Pero, por ejemplo, muchos de nuestros países tienen reglas que exigen financiar X%, por ejemplo, a salud o X% a educación. Pero esas reglas se rompen más fácilmente que aquellas reglas, que las reglas fiscales que tienen que ver con el pago de la deuda. Y además, ¿se acuerdan que decíamos que había reglas de ingresos, pero que no, América Latina no las aprueba? Estas reglas de ingreso, por ejemplo, podrían, aquí hay una propuesta de reglas de ingreso que digan que cuando hay que pagar la deuda, se pueden levantar los impuestos indirectos en 1, en 2 o en 3 puntos, de manera que quienes se beneficiaron con las inversiones que se realizaron con la deuda sean quienes paguen esa deuda. Pero esos, no solamente no existen esas reglas que exijan que se aumenten los impuestos directos cuando haya que pagar la deuda en lugar de reducir salud y educación, eh, em, sino que además en algunos países hay algunos límites al aumentar los impuestos. Por ejemplo, muchos países tienen otras leyes de inversión extranjera directa que en esa ley dice que no se podrán modificar los impuestos en X cantidad de años. Esa también es una regla fiscal que no está en la, que no están en las leyes de responsabilidad fiscal, pero que están en las leyes de incentivos a la inversión extranjera directa, por ejemplo. Entonces, fíjense cómo si nosotros vamos sumando toda la arquitectura de la política fiscal, al final, eh, cuando llegó la hora de pagar la deuda, lo que terminamos es sacrificando aquellas inversiones esenciales para el bienestar de las personas a cambio de pagar por supuesto, los costos del endeudamiento. Por eso, nosotros estamos, porque la relevancia de las reglas fiscales y de tener en cuenta estas normas, porque América Latina está entrando de nuevo en un proceso de endeudamiento muy fuerte, ya está en peor situación que algunos indicadores de la crisis de la deuda en los 80, que tuvo un costo altísimo para la pobreza y en general para el bienestar de las personas. Por eso volvemos a discutir en este momento los sistemas de seguridad social, hacer cambios paramétricos para elevar las edades, la edad cómo hacemos para reducir los costos en salud y en educación, o a lo mejor no se discute eso, pero no están aumentando los presupuestos en esos ámbitos. Y de hecho, hoy ya América Latina, muchos de nuestros países están pagando por intereses de la deuda más de la inversión más de lo que invierten en salud o en educación. Y aquí hay dos ejemplos de cómo hay reglas fiscales positivas. Es decir, en la Argentina existe la ley de salud mental que exige invertir por lo menos el 10% del gasto en salud, y en Paraguay, por constitución, en la constitución se establece que hay que invertir al menos 20% en educación. Eh, estas normas, a pesar de que están, se cumplen menos que las que las reglas fiscales con límites de gasto.
Y bueno, esto que yo les comenté están en algunos documentos. Hay un documento que se publicó en inglés, pero que está traducido al portugués y al español. Hay un libro donde se incorporan todos estos temas con un artículo sobre reglas fiscales muchos otros artículos de otras economistas feministas. Para esa primera parte que era de política fiscal, tenemos también un documento más didáctico en la web, y bueno, también están aquí incorporados algunos artículos de Isabela, em, eh, que yo creo que el PowerPoint se va a difundir, se puede distribuir después, pero les dejo aquí para que los tengan. Así que bueno, muchísimas gracias eh, y adelante, Monse. Gracias, gracias Verónica. Y bueno, para evitar más preámbulos e interrupciones, yo te daría ya el espacio a vos, Isabela, si estás por ahí, para que agregues tus comentarios y discusiones sobre lo comentado por Verónica y luego seguimos. De paso, aprovecho para invitar a todas las participantes a dejar sus preguntas en comentarios, compartir experiencias, que bueno, si nos queda tiempo, que espero que sí podamos ir haciendo un breve intercambio al final de los comentarios, Isabela. Dale, bueno, ¿me oyen bien? Sí. Bueno, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Primero decir a todos que, bueno, nuestro idioma común es el portuñol, entonces, perdón por cualquier equívoco en la lengua. Ese es mi límite de español, pero voy a intentar el mejor. Ah, Quería agradecer mucho, Vero, por este informe y los otros autores que hicieron, porque creo que, bueno, yo y Verónica ya venimos hablando de eso por un tiempo en los encuentros de fiscalidad feminista y todo, que al principio yo como brasileña me sentía un poco un pez fuera del agua, se dice aquí, porque para nosotros este debate de las reglas fiscales está como que mucho incorporado en la crítica por la izquierda de la política macroeconómica, dado que nosotros aquí por vuelta de los años 2000 hasta 2008, en el primer gobierno de PT, primer y segundo, primer periodo petista, presidente Lula logró quitar nuestra deuda externa. Entonces, con esto, el debate que tenemos aquí ya es mucho distinto de los otros países de Latinoamérica por esta cuestión, que no tenemos deuda externa. Y la cosa de las reglas fiscales viene se intensificando desde entonces. Entonces, para nosotros, las reglas fiscales que moldan, que hacen toda nuestra política fiscal, ya están muy presentes y limitando el gasto público, el papel del Estado hace mucho tiempo. Y por eso yo vengo a un tiempo estudiando, hace como que unos 6 años ahora, estudando la línea macroeconómica de la teoría de la moneda moderna, o teoría monetaria moderna, que en inglés es Modern Money Theory, MMT. Y eso me hace mucho sentido cuando hablamos de países que no tienen esa constricción externa. Y ahí que yo vengo siempre hablando en los foros y todo que me encuentro con Vero, que tenemos que siempre decir si estamos hablando de deuda externa o deuda interna, porque eso hace mucha diferencia. Es claro que las dos deudas tienen el efecto de pagar intereses.
Entonces, para esto sí, el gobierno tiene que poner dinero para pagar los intereses, sea en deuda externa, sea deuda interna. Pero aparte de eso, las dos cosas no tienen nada que ver, porque una deuda interna en un país que también no esté dolarizado, como Argentina, por ejemplo, un país como Brasil, que tiene esta soberanía monetaria, o sea, que imprime y emite su propia moneda, la deuda interna es simplemente un instrumento de política monetaria. No es como una deuda que literalmente se debe a otra persona que detém este dinero. Es el propio gobierno que emite eso y la deuda es un tipo de moneda. Es un tipo un poco menos líquido de moneda. Entonces, de dinero, digamos así. Bueno, en macroeconomía tenemos esta distinción, moneda y dinero, pero para que todos entiendan, estoy diciendo apenas que la deuda es una especie de reserva de valor, se transacciona así como dinero. Y la deuda interna es emitida por el gobierno. Entonces, desde esta perspectiva, todas esas reglas fiscales que están hablando simplemente de indicadores financieros abstratos, que no están hablando de indicadores financieros relacionados a los indicadores de la economía real. Este debate, en mi perspectiva, en la perspectiva de MMT, simplemente no hace sentido, porque se está apenas haciendo una medida de deuda sobre PIB o de límite de gastos, como teníamos aquí en Brasil y ahora tenemos un poco más flexible. Esto por sí solo no hace ningún sentido, porque toda la premisa de eso es, en primer lugar, no causar inflación, por ejemplo, porque parte de una concepción muy ortodoxa de la economía, de que emisión de moneda por eh, el concepto de la teoría cuantitativista de la moneda, que trata la moneda como una mercadería cualquier. Entonces va a presumir que si el gobierno emite moneda es como tipo emitir zapatos, más zapatos en la economía y ahí el precio del zapato cae. Entonces emite moneda, el precio de la moneda cae, o sea, inflación. Y esto no es así. Desde Marx, Marx ya sabía que no era así porque la moneda, el valor que conlleva la moneda está en los otros bienes disponibles. La moneda es un tipo de mercadería especial. Entonces, bien, eso es un poco técnico, no sé si las personas tienen un poco de entendimiento más de economía, ya están estudiando, pero podemos después sanar dudas en las preguntas. Pero la cuestión es, la teoría cuantitativista presume entonces que la moneda es como es como basada en oro. Y esto ya no es real porque la moneda es actualmente una moneda fiduciaria, decimos. Ella no tiene una base material fixa. Antes teníamos algo como, $1 valía una cantidad de oro, pero esto ya cayó hace mucho y los países hoy emiten monedas emiten deudas que son papel solamente, ¿cierto? No hay una base material. Entonces, esta teoría ortodoxa que relaciona emisión de deuda con inflación está fundamentalmente equivocada y ella es una de las bases para las reglas fiscales. Y bueno, la otra base es de que en algún momento se aumenta tanto esta proporción deuda-PIB que el gobierno pasaría a ser incapaz de pagar su propia deuda o
él sería llevado, estos papeles de deuda serían no creíbles y el sector privado no aceptaría más ellos. Pero bueno, eso también es una inverdad y yo tengo 3 artículos que Vero ha citado en el documento que yo pruebo de forma más técnica que esto no es así, porque si así fuera, si el gobierno no pudiera rolar sus papeles de deuda, él también no podría atingir, alcanzar la taja de, taja que se dice, taja de interés, tasa o taja, siempre me, Ta- taja de interés. No podría alcanzar eso. Entonces, toda la teoría ortodoxa, ella coloca la política monetaria y el alcance de la tasa de interés mucho en proeminencia en relación a los gastos públicos. Y ahí que se pasa la falacia, porque si fuera verdad que el gobierno no consigue en algún momento poner sus papeles en el mercado, él también no podría poner papeles para secar la liquidez de moneda. Y este es un procedimiento que el gobierno, todos los gobiernos hacen todos los días en el mercado interbancario para atingir, para alcanzar esa taja de interés. Entonces, no sé si eso quedó muy difícil, pero todos los argumentos, el resumen es que cuando se conoce de verdad cómo es el funcionamiento de la economía, el sistema financiero monetario actual, que tiene una moneda, una deuda basada en solamente la emisión del gobierno, la naturaleza del sistema es que no hay una correlación directa de inflación y emisión monetaria, así como también no hay esta imposibilidad del gobierno pagar su propia deuda, porque él emite la moneda y él siempre consigue rolar los títulos. Entonces, bueno, intenté explicar, no sé si sé bien, porque sé que es un tema un poco árido, como ha dicho Vero, pero el principal de eso es que la deuda interna no tiene nada que ver con deuda externa. La deuda interna es, en nuestro sistema actual, el mecanismo que precisamente une la política fiscal de la monetaria. Entonces, la deuda emitida no es solamente un instrumento para financiamiento de los gastos, y digo financiamiento entre comillas porque la teoría de la moneda moderna también no entiende la deuda exactamente como financiando, pero como que un movimiento casi que orgánico desse sistema, porque a deuda é necessária justamente para secar a liquidez. Então, ao mesmo tempo que financia os gastos, ella é o instrumento monetário para alcançar a taxa de interesse. Então, bueno, não é como uma deuda externa e é um instrumento imprescindível tanto para a política fiscal e para a política monetária. Assim que lo que sale de eso, y ahí creo que ya puedo cerrar, la proposición desde mi perspectiva no es que, bueno, el gobierno puede emitir sin ninguna consecuencia, no es eso, pero es que no hay un límite financiero a priori o un límite financiero que puede ser dado sin observar la economía real. O sea, el gobierno a principio no tiene límite ninguno porque la moneda es de él mismo, diferentemente de una deuda denominada en dólar, que la moneda no es emitida por nosotros. Una deuda denominada en la propia moneda siempre puede ser paga
porque el gobierno sigue emitiendo, está todo bien. El límite tiene que estar dado por la propia economía real. O sea, sí, si el gobierno va a emitir moneda para financiar, por ejemplo, una política pública de, no sé, de compras públicas de salud, por ejemplo, y la economía real no tiene la infraestructura para fornecer estos productos de salud, por ejemplo. Ahí sí tiene un límite y va a causar inflación porque lo que está demandando con esta moneda no puede ser fornecido por la economía interna. Y ahí va a haber una presión en la oferta porque no tiene capacidad interna de ofertar eso. Y ahí va a haber una presión en importaciones, en dólar, ahí sí, inflación. Pero esto es muy importante para que sabemos eso. Estados Unidos, por ejemplo, si no me equivoco, tiene como ahora unos 120% de deuda PIB, y la deuda general me parece que es algo como 700% del PIB, es algo, la deuda pública es una cosa y deuda general es tremenda. En Japón, hace como unos años, está más de 200% del PIB. Y no tienen inflación y no tienen incapacidad de pagar su deuda y de rolar los papeles. Es claro que para países periféricos tenemos más dificultad si quisermos atraer inversiones externas, pero los papeles de los gobiernos que emiten su moneda continúan siendo de riesgo casi cero. No, no hay eso. Ellos siempre son la base de la tasa de interés de cualquier economía. Entonces, bueno, no es algo también que es solamente posible a países centrales, ricos, que algunas veces se parece como es. Tipo, a países periféricos no pueden tener esa libertad toda, ¿no? Porque es algo que está atrelado a la soberanía monetaria y no la posición en la escala de monedas internacionales. Bueno, entonces creo que partiendo de esa perspectiva, podemos avaliar, como Vero coloca bien en el paper, en la presentación, podemos avaliar las reglas fiscales realmente en línea con lo que representan en la economía real. Y es de ahí que tiene que partir cualquier avaliación de finanzas públicas. No solamente en abstracto, pero en relación a lo que el gasto público, la tributación está haciendo en los indicadores reales de objetivos públicos y también de renta e inflación. Y todo eso está basado en la economía real y no indicadores financieros abstractos. Es eso. Y Muchas gracias Isabela. Bueno, fue toda una masterclass de macroeconomía y bueno, pensaba cuando hablabas que bueno, podríamos considerar una respuesta a mi ley también lo tuyo en tu intervención. Y por otro lado, lo que decías al final, esto de no pensar en abstracto, sino mirar la economía real, porque si mi ley que llega al poder, bueno, me refiero a mi ley que es, digamos, lo más explícito para pensar estos temas hoy, llega a la presidencia diciendo, planteando esto, con la no emisión paramos la inflación. Él, por otro lado, para la inflación, según él, porque bueno, ahí entre lo que dice ahora el INDEC, que supuestamente ha bajado la inflación, y por otro lado lo que plantean otros organismos de medición, hay mucha disparidad en los números, en los porcentajes, pero por otro lado, ese indicador, bajar inflación baja, tampoco nos permite pensar en términos de achicamiento de las brechas de desigualdades.
¿verdad? Vemos que se amplifican, o sea, pensar solamente en la inflación como digamos, el objetivo central de cualquier economía, sin tener en cuenta todo lo demás que, bueno, que planteó Verónica al inicio y que vos también recuperaste en tus comentarios, me parece que es muy esclarecedor en términos de lo que propone la economía feminista sobre estos temas. Exacto. Monse, tenemos Sí, una, ¿cómo se dice? Un chiste en en economía. economía, Es sí, cuando se mueren todos, la inflación es cero. Entonces, claro, sí, solo en claro. inflación, muy Y fácil. si dejo claro, si dejo de pagar el seguro social, y sí, y voy a ahorrar más, por supuesto, y si no me voy a la escuela también, y si dejo de comer carne, y claro que voy a ahorrar, pero es como vivimos, ¿verdad? Es como que llevan las discusiones a ese absurdo que por suerte mujeres economistas brillantes como ustedes dos nos traen esta noche a la discusión, y bueno, es un placer escucharlas siempre. Tenemos preguntas. Una luego que va así. Entonces, ¿por qué se endeudan mucho los estados latinoamericanos? Eso es para vos, Vero. Y por el otro, eh, es una consulta general, que bueno, cualquiera de las dos puede tomarla, vos también puedes responder la misma pregunta, Isa, y vamos dinamizando la conversación, nos podemos tomar unos 20 minutos. Dice, ¿qué limitaciones se presentan en los proyectos de pago por resultados para la financiación de la inclusión financiera de género y cómo evitarlos? No sé, Vero, si vos, si Isabela o Vero entendieron la pregunta, pero a esa persona, porque justo me aparece como anónimo, le pediría que, bueno, si nos puede esclarecer mejor el punto que quisiera, bueno, que respondieran las panelistas. Pero podemos empezar por el tema de la deuda. ¿Por qué entonces se endeudan los países latinoamericanos? A ver, Brasil es un caso particular porque Isabel habló de, creo debe ser el único país de América Latina que tiene ese tamaño de deuda interna, que es el que el gobierno se endeuda con los propios, con nacionales para financiar. El resto de América Latina em, se endeuda en dólares con organismos financieros o con bonos soberanos. Entonces tiene que pagar por esa deuda, y ahí empiezan los problemas, no solo en términos de restricciones internas, sino también de restricciones del dólar, porque cuando tenemos que pagar mucha deuda externa en dólares y nuestros países no tienen dólares, también hay una presión por el aumento del tipo de cambio. ¿Por qué nos endeudamos los países de América Latina? Porque América Latina es un continente que tiene una de las presiones tributarias más bajas, pero además no solamente bajas, sino que también injustas. Eh, cuando, cuando financiamos nuestro presupuesto con impuestos indirectos, estamos presionando por el cobro de impuestos a la población que tiene menos ingresos. Y por supuesto que recaudamos poco en un continente donde el 30% todavía, el promedio de la población está en situación de pobreza, por ejemplo. Nunca vamos a tener recursos suficientes si le queremos cobrar impuestos solamente a los pobres. Por eso también somos el continente, uno de los continentes más desiguales, porque como el sistema tributario no contribuye a redistribuir los recursos, nos encontramos con este problema. Y eso se deriva en la necesidad de endeudamiento externo. Y eso deriva en la necesidad de reglas fiscales, porque después necesitamos poner reglas para priorizar el pago de la deuda. Eh, Aunque Brasil, y ahí le quiero preguntar a Isabela, ¿por qué existió esa regla fiscal tan compleja que se aprobó que aprobó el gobierno de Bolsonaro con límites al gasto por una cantidad enorme de años? Que creo que se flexibilizó ahora con el nuevo gobierno. Pero un límite al gasto
por 10 o 15 años, eso significa prácticamente condenarle a toda una generación a no recibir servicios de calidad, incluyendo educación, un servicio que es fundamental recibir en un determinado periodo de la vida, porque después ya tiene menos rendimiento. O sea, cualquiera sabe que un niño o una niña bien cuidado en los primeros 3 o 4 o 5 años y con una buena educación entre los 5 y los 15 es lo que permite después tener una economía productiva. Eh, y bueno, creo, no sé si por ahí va la respuesta, nuestro sistema, el vínculo entre el sistema tributario y la deuda es directa. Son dos caras de la misma moneda. Si no recaudamos para financiar la política, nos endeudamos. Gracias, Vero. Isabela, Sí, en realidad yo quería mostrar un gráfico. ¿Será que puedo compartir a esta hora? sí. Porque voy a ver si consigo, que es un gráfico de deuda histórica, de cómo anda la deuda global histórica. No sé si es... Mm, Ahí, a ver, ¿estás viendo? está pensando. Ahí, Sí, ahí está, apareció. apareció. Sí, Solo para que tengan en cuenta esto. ¿Están viendo el gráfico? Sí, sí, Ah, sí. Bueno, esto, solo para mostrar que, bueno, desde 1970, al menos, que es cuando el FMI está monitorando eso de una forma padronizada, se ve la deuda, principalmente la deuda pública, pero todas las otras deudas de hogares también creciendo, ¿cierto? Hay periodos en que ellas retraen un poco, en otros se suben más, como por ejemplo 2008, la crisis financiera y después la crisis de COVID, pero la tendencia general es clarísima, ¿no? Entonces, quería mostrar eso porque para mí esta cuestión de deuda es totalmente resultado de la apropiación capitalista. Si tiene una producción en un tiempo uno, hay una producción, pero parte de estos ganos van a ser apropiados por los capitalistas y ahorrados, investidos en cosas no productivas, financieras y todo, que ya sabemos. Y el pago a los trabajadores es insuficiente para su propia demanda, ¿cierto? Si no hay deuda para suprir en la nueva rodada, porque hay una parte que fue retirada de la circulación, fue apropiada por los capitalistas. Entonces, en parte, la deuda tiene que secar esta liquidez financiera, es esto que yo estaba hablando. La deuda pública es un instrumento de retirar liquidez financiera del sistema que está aplicada por los capitalistas. Y de otra parte, la deuda es necesaria para los gastos públicos, que se hacen necesarios porque la inversión privada en los objetivos sociales no van a ser cumplidas, ¿cierto? Entonces, en esta dinámica, todas las veces que no hay deuda, y obvio, el capitalismo es un sistema de crecimiento permanente, de crecimiento de todo, de producción, de dinero. Entonces, todo lo dinero que existe, todo lo dinero que está en manos del público, fue emitido primeramente por el gobierno. Y si es un sistema de producción y dinero y apropiación creciente, ese dinero tiene que salir de algún sitio y es el gobierno. Entonces,
Pero ahí no quiero demonizar la deuda. La deuda no es el principio, la deuda es el resultado de una dinámica capitalista, ¿cierto? Entonces, y ahí, claro, si tiene, como Vero dice, un Estado que no tributa, porque la tributación es la otra posibilidad, tanto de retirar liquidez de las manos de los más ricos y de los capitalistas, y también es el otro mecanismo para financiar las políticas. Entonces, si tiene un sistema tributario ineficiente, ahí sí la tendencia es tener más deuda. Y el otro punto es que hay también una falacia en eso, y bueno, los keynesianos ya lo saben mucho bien, que no es verdad esta premisa también de las reglas fiscales, que si usted limita el gasto público, va a disminuir la deuda sobre PIB. No, porque muchas veces el caso es el contrario. Si usted hace gasto público, tiende a aumentar el PIB, se puede después aumentar la tributación y ahí la deuda sobre PIB cae, porque el PIB aumenta y la tributación puede disminuir la deuda. Entonces, es toda una dinámica que en realidad en un país periférico que va a tener una renta baja para siempre, está impedido de hacer investimentos públicos que van a industrializar, a mejorar las condiciones locales. Aí você está sempre jogado a esta ruta de endeudamiento externo, dolarización y también más emisión interna y aún más las reglas fiscales que intentan cortar el gasto. Y ahí tenemos que tener mucho claro que el objetivo de las reglas fiscales no es disminuir la deuda sobre PIB, pero sí es un objetivo político de disminuir el papel de Estado. Entonces, respondiendo ahora a Vero, que me preguntó aquí de Brasil, por qué todo eso de miles de reglas fiscales, para mí es clarísimo que es toda una construcción política desde los años 2000, porque como nosotros nos libramos de este jugo externo, de la deuda externa, las reglas fiscales son como una importación de esta restricción externa, una importación ficticia. Tipo, no tiene una restricción real, porque no está debiendo nada en dólar o para otro país o para otra persona. No, la deuda es usted que emite, la moneda que la paga es usted que emite. Pero ahí los capitalistas se organizan, la teoría ortodoxa toda se organiza a partir de los años 2000, después de la crisis de la deuda externa de los países aquí de América Latina, se empieza otra fase de las reglas fiscales, porque tenemos que seguir disciplinando el gasto público, mismo si no hay una deuda externa. Entonces, bueno, clarísimo eso con la ascensión del Bolsonaro. Una de las primeras cosas que él hace es la regla de congelar, se dice congelar, limitar los gastos por 20 años, solo creciendo la inflación, o sea, gastos reales limitados por 20 años. Y enseguida, con los gastos limitados, el presupuesto limitado, ya se hace un corte en el sistema de retiros, porque con un límite, el sistema de pensiones aparece como muy grande y creciente, porque obvio, las personas están envejeciendo, entonces este límite ficticio, puramente arbitrario, era para retirar, hacer una reforma en las pensiones. Es un objetivo político, no tiene nada que ver con limitar la deuda sobre PIB. ¿Entiende? Entonces, creo que este es el punto que tenemos que tener claro.
Gracias, Isabela, por la respuesta. Había una pregunta ahí sobre, no sé si querés mirar, hay una pregunta sobre El Salvador que es un país dolarizado. El tema de inclusión financiera de las mujeres hay que tener bastante cuidado porque a veces consideramos inclusión financiera solo por el lado de los créditos, cuando también hay que mirar por el lado del ahorro o por el lado de los seguros agroclimáticos, en el caso de las mujeres que trabajan en la agricultura familiar, por ejemplo. Y el problema de los créditos de las mujeres, hay varios estudios en América Latina que están mostrando que las mujeres en realidad se están endeudando no para producir o generar renta, sino para adquirir servicios que son parte de los servicios públicos y que son parte de los derechos. Por ejemplo, hay un estudio en la Argentina que encuentra que eh, las mujeres se endeudan para adquirir servicios de cuidado cuando que eso debería ser un servicio público. O se endeudan a un alto costo con microcréditos. O en Paraguay, la propia encuesta de inclusión financiera del Banco Mundial muestra que en Paraguay las personas la primera razón para endeudarse es la salud, porque tenemos un pésimo sistema de salud. Entonces, el tema de los créditos a las mujeres, hay que tener cuidado de que no sea para adquirir servicios que deberían estar financiados por el sector público, porque entonces entramos también en una cuestión perversa de que el país no invierte en servicios públicos, se endeuda para otras cosas, hay que pagar la deuda, entonces se reducen los gastos en salud, en educación y los hogares terminan endeudándose para poder financiar por la vía del sector privado servicios que tienen que son derechos, como salud, educación, cuidados y otros. Entonces sí, hay que mirar muy bien cómo se piensan o cómo están pensando los países el tema de la inclusión financiera de las mujeres. Y lo otro es cuánta deuda se invierte en las mujeres, prácticamente nada. No solamente en las mujeres, sino que mucha de la deuda que viene a nuestros países, la deuda externa, viene a financiar eh, infraestructura que fortalece nuestras matrices extractivistas, que es una matriz que no solamente no beneficia en empleo a las mujeres, sino que cuando las emplea les paga menos. Por ejemplo, lo que en muchos países hay maquilas. Las maquilas eh, eh, pagan 20 o 30% menos a las mujeres, la inversión extranjera directa en general. Se aprovecha también de esa brecha de género en los ingresos que hay en todos nuestros países. Por eso es que nosotros necesitamos industrializar, necesitamos generar mejores empleos, porque después cuando salen de la pobreza, y eso se ve en los índices de pobreza, las mujeres siguen quedándose en los grupos de mayor pobreza. América Latina pasaron 20 o 30 años y no cambió su matriz productiva. En un contexto en que las mujeres están estudiando 4 o 5 años más, por lo tanto quieren salir a trabajar y quieren tener autonomía económica. Por eso es importante también cambiar nuestra matriz y hacer que la matriz productiva genere mejores empleos a través de una producción con mayor valor agregado. Inclusive los incentivos tributarios para atraer inversiones, muchas de esas inversiones vinieron a instalarse y no generan gran valor porque están produciendo no chips o no productos industrializados, sino producen eh, exportaciones gracias a las materias primas que tiene América Latina. Entonces ahí el debate es, ¿para qué deducimos impuestos si esas inversiones iban a venir sin deducciones?
porque la tierra está aquí, el litio está aquí, los bosques están aquí, hubieran venido igual sin esas deducciones tributarias. Ahí entra otro debate, ¿son útiles o no son útiles esos incentivos? ¿Y por qué tenemos que debatir eso? Porque esos incentivos restan recursos para después financiar las políticas que necesitamos. Entonces, bueno, por eso es que yo empecé esta- este debate sobre política fiscal tratando de ver cómo la política fiscal es un sistema que tiene muchos componentes. Y todos esos componentes, como todo sistema, están muy, muy relacionados. No se puede entender el problema inclusive del endeudamiento de los hogares sin entender el endeudamiento del sector público, sin entender lo que pasa en el sistema tributario, y por eso tampoco tenemos políticas que reduzcan las desigualdades. Un estudio, por ejemplo, en Paraguay sobre gasto público encontró que solamente el 2% del gasto público está destinado a la desigualdad de género. El resto de lo que se destina a las mujeres es porque son madres o porque tienen enfermedades, pero no porque se quieran reducir las desigualdades. Y después tenemos el sesgo de que la deuda es solo para inversión de capital, no para inversión en capital físico, no inversión en capital humano, como si fuera que niños bien educados, niños y niñas bien educadas y bien cuidadas no es rentable para el país. Entonces, bueno, son ese tipo de cosas que tenemos que discutir no solamente en la política, sino también las narrativas, porque a veces terminamos creyendo esas narrativas y las tenemos que poner en debate, porque no siempre tienen evidencia empírica rigurosa detrás que las avale. Excelente, Vero. Eh, Aprovecho para invitarles otra vez a leer el material que ya les compartimos en el chat y que seguramente les vamos a estar compartiendo en las redes sociales, donde estos temas se desarrollan más en detalle y donde van a poder hacer como una revisión más reflexiva y atenta sobre cada uno de estos temas. Isabela, me Sí, gustaría, sí, me imagino que tenés varias cosas para decir. Acá ya te están preguntando sobre la ley de cuidados que va a implementar Lula en Brasil, si esto es así, que leyeron en las noticias. Bueno, esto se corre un poco, pero tiene que ver con lo que estábamos conversando también. sí, sí. No, yo estaba pensando que en realidad es mucha cosa Sí. para un tiempo corto, porque es eso, el tema para quien nunca ha tenido contacto, sé que es un tema un poco difícil y aún más relacionar eso con los sesgos de género que tendríamos mucho más que hablar, pero bueno, quería empezar respondiendo esa de que envió alguien de El Salvador sobre los países dolarizados. Bueno, desde mi perspectiva, que es esa de la MMT, es importantísimo que los países recuperen su soberanía monetaria. Tipo, esto sería como la política, la necesidad número uno, porque cuando abdica, cuando es dolarizado, no tiene esa soberanía monetaria. Incluso países que no son periféricos, países ricos como en la Unión Europea, por ejemplo, pasaron por problemas de deuda y de escalada cambiar inflacionaria muy grandes, porque si no tiene la soberanía monetaria, perdes completamente un instrumento de política macroeconómica, que es ese de la emisión monetaria, que como yo digo, es dice, es un instrumento importante, central para la política fiscal y la política monetaria. Entonces, la primera acción sería intentar recuperar esa soberanía. Pero ahí sí, creo que
hay muchos años que países como El Salvador, Argentina, están también en esta roda de, de una inflación muy grande y después se intenta atrelar la moneda al dólar y el dólar pasa a ser comercializado internamente y es un gran problema porque los países no emiten dólar. Entonces, eso. Y cuanto a la ley de cuidados y el plan de cuidados que ha sido aprobado año pasado aquí en Brasil, bueno, es un avance muy grande. Brasil era uno de los grandes países aquí que estaba más atrasado en este sentido, en relación, por ejemplo, a Argentina, muy atrasado. No había ninguna ley de cuidados específicamente. Entonces, consideramos un gran avance. Pero vean cómo esto es contradictorio y incompatible con las reglas fiscales. Un mes después de esta noticia, de esta aprobación, que nos dejó muy contentas, tendríamos un ataque vindo del gobierno sobre los derechos que afectan principalmente mujeres, crianças y personas con deficiencia, porque hubo un ajuste fiscal que fue hecho, aliás, fue intentado por el gobierno y la derecha acabó haciendo este papel de barrar este ajuste para no desagradar su base electoral, porque principalmente las personas con deficiencia se movilizaron mucho, porque el ajuste fiscal que proponía el gobierno estaba mucho basado en cambiar las reglas de acceso a un beneficio de prestación social que es equivalente a un salario mínimo y iría dificultar mucho este acceso para este beneficio que es justamente para personas idosas y personas con deficiencia en extrema pobreza. Entonces, esto para mí fue un escándalo, infelizmente, desafortunadamente promovido por el gobierno de presidente Lula, justamente para intentar cumplir la regla del arcabouço fiscal. Porque, además, los gobiernos, si ceden a esas reglas fiscales, ellos están contratando para sí mismos una posibilidad de sufrir después un impeachment, una queda de poder, una destitución de poder, si no cumplen esas reglas fiscales. O sea, en el gobierno de Dilma había unas reglas fiscales ya en vigor y ella cayó por eso. Claro, fue un objetivo político, fue un movimiento político, pero la excusa siempre es la irresponsabilidad fiscal. Entonces, además de hacer todo un problema de limitar los gastos, o que afecta más a las mujeres, obviamente, como se vio en esta cuestión, que si hubiera pasado el ajuste fiscal como había proponido, las mayores afectadas serían las mujeres que cuidan a niños con deficiencia y que ya no reciben nada. Ellas viven de este beneficio que es para el niño con deficiencia, pero no conta la madre que le cuida. Y el ajuste fiscal sería sobre eso. Pero además, si el gobierno no hace este tipo de ajuste draconiano para cima de las personas, el gobierno Lula también puede caer porque aceptó al principio esta regla que no tiene una justificación económica, como yo os dije. No es una justificación ilusoria venida de la teoría ortodoxa. Entonces, creo que eso. En el paper, Veró demuestra muy bien, muy claro, que todas las políticas macroeconómicas ya tienen sesgos de género porque no consideran el tiempo de trabajo de reproducción social. Consideran solamente producción, ¿cierto? Entonces, no consideran que una mujer, además de tener menos acceso, menos renta en el mercado laboral, ella tiene más horas comprometidas
ella tiene menos posibilidad de, porque si hay una vaga de empleo presentada para 2 pessoas, a mulher não necessita só da vaga de emprego, necessita também de uma escola em tempo integral para aceder a essa vaga. Então, todo isso é desconsiderado. E aqui, em las políticas de monetarias, las reglas fiscales, los ajustes, también recaen más sobre las mujeres pela vía de la reproducción social, que ya no está considerada al principio. Bueno, cuántas cosas para seguir conversando. El chat explotó, miles de preguntas, pero yo les tengo una pésima noticia y es que 19:30 se acaba la reunión y no quiero que eso suceda sin antes agradecer y despedir a Verónica y a Isabela. Creo que quedaron demasiados temas y para seguir pensando, acá nos preguntan sobre qué debemos pensar dentro de este gran universo de la tributación y el género, o sobre qué temas específicamente dentro de ese universo debemos prestar atención este 2025. Bueno, preguntas de todo tipo. ¿Por qué se amplían coberturas de los servicios de salud pero no se incrementan los presupuestos? O sea, creo que hay mucho para seguir conversando y para eso van a estar nuestros 2 cursos de economía feminista. Y si podemos concluir de alguna manera esta noche, podemos decir que la neutralidad de género en la política macroeconómica limita profundamente el crecimiento económico y hay mucha evidencia, mucho trabajo de economistas feministas que vienen ahí excavando en la teoría económica y también en el trabajo de campo, evidenciando que esto se da que esto es así finalmente, que es lo que Isabela también nos trajo junto con Verónica. Una cosa es la teoría económica en abstracta y otra cosa es la economía real. Y creo que eso también tenemos que tener presente para seguir pensando estos temas. Así que Verónica e Isabela, un placer escucharlas a todas, a todos, las 138 personas que se sostuvieron en el seminario toda esta hora y media, agradecidas. Me sigue fascinando esto de que se siga sumando gente, pareciera que, bueno, que nos repetimos mucho, pero esto nos ratifica que no nos repetimos, que siempre hay más personas que quieran seguir aprendiendo sobre estos temas y bueno, eso es también una gran alegría. Así que bueno, buenas noches y será hasta la próxima. Muchas gracias a todos y todas. Un beso.